Se ha hecho de rogar, pero al fin el metro de Málaga ha llegado al centro de la ciudad y te cuento los detalles del mismo y lo que queda por hacer en este vídeo. Incontables han sido los retrasos, complicaciones y aplazamientos, pero por fin podemos decirlo, el metro de Málaga al fin ha llegado al centro histórico de la ciudad. Dos nuevas paradas que no son más que otro paso en la ampliación de la red de la ciudad, pero que han costado demasiados años, retrasos y sobrecostes. Tras un largo e incluso interminable periodo de pruebas que parecían no acabar nunca y de incontables años de obras, la ampliación del metro de la capital de la Costa del Sol prestaba servicio desde el pasado 27 de marzo en las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas, que quedan ahora conectadas con el Perchel tras nada menos que 14 años de obras. Una maldición que parece siempre ligada a este tipo de proyectos de transporte urbano y que también afectan a muchas localidades del país. Como por ejemplo, sin ir más lejos, en Andalucía con la ampliación del metro de Sevilla o hace pocos meses con la inauguración del tranvía de la Bahía de Cádiz, pero que llegan a pocos días de la Semana Santa, uno de los periodos con más movimientos de viajeros y también llegada de turistas a esta ciudad. La Junta de Andalucía anunciaba que ha invertido 160 millones de euros en la construcción y equipamiento del tramo que discurre entre el intercambiador del Perchel, María Zambrano, y la estación término de Atarazanas, en cuyo recorrido se localizan las dos nuevas estaciones, Guadalmedina y la propia Atarazanas, una extensión del suburbano hasta el corazón de la capital malagueña que posibilitará a los usuarios del suburbano tener acceso a todos los equipamientos de interés localizados en el centro histórico, fundamentalmente de carácter comercial, turístico, patrimonial y cultural, así como administrativo o de ocio. Un pequeño pero capital tramo que espera duplicar, nada menos, las cifras de viajeros del metro malagueño, pasando de los 7 actuales a 14 millones de usuarios al año. Hablamos de una obra muy compleja, a pesar de ser un tramo realmente corto, de apenas 1 kilómetro de longitud, con dos estaciones, si bien, al confluir entre las estaciones del Perchel y Guadalmedina las líneas 1 y 2, la extensión de la infraestructura en sí llega al kilómetro 700 metros, al albergar dicho tramo dos niveles de andén con plataforma de doble vía, unas obras que comenzaron en un lejano mayo de 2009, si bien ya se efectuaron trabajos en 2006, y que se ha encontrado con infinidad de dificultades, cambios de proyecto y paralizaciones que han prolongado la duración de las obras nada menos que 14 años, aunque en estos últimos años ha logrado la velocidad necesaria para al fin acabarlo, añadiéndose además recientemente el anuncio de la extensión de la línea 2 desde Guadalmedina hasta el nuevo Hospital Civil, que tendrá un trazado 100% soterrado. Otro de los detalles que hará del metro malagueño mucho más ágil y funcional será la solución técnica adoptada para la correspondencia entre las líneas 1 y 2 de las estaciones comunes del Perchel y Guadalmedina, ya que los usuarios solo tendrán que desplazarse al lado opuesto del mismo andén para combinar los trenes de ambas líneas sin tener que cambiar de nivel. Curiosamente, también se anunciaban restricciones por la Semana Santa y con la llegada del Domingo de Ramos, debido a la gran afluencia de personas que se espera, los viajeros que lleguen a las líneas 1 y 2 al centro de la ciudad tendrán que bajar del metro en la estación de Guadalmedina a 500 metros a pie de la de Atarazanas, entre las 5:30 y las 11:30, durante el horario del paso de las cofradías, recibiendo además críticas y polémicas estos días al comenzar a operar con limitaciones también para absorber grandes afluencias de personas como las que se esperan en la Semana Santa. Los motivos de los retrasos y problemas con las obras del metro malagueño serían casi inabarcables, pero incluyen modificaciones y cambios de trayecto, aplazamientos por la crisis económica, problemas en los contratos e incluso hallazgos arqueológicos. Todo con 160 millones de euros de inversión para este nuevo tramo, siendo 103 lo estrictamente invertido en la obra en sí, pero que darán un salto cualitativo de gran nivel al metro malagueño, que pasará a tener desde ahora 19 estaciones y 11,3 kilómetros de longitud, y con este paso se unirá al fin el centro de la ciudad con la estación de tren María Zambrano, teniendo actualmente una flota de 14 convoyes de la marca Urbos de CAF. Tenemos que resaltar que con los 160 millones invertidos en esta extensión, la cantidad total que se ha metido en el suburbano malagueño rondaría los 980 millones de euros, cifrándose un asombroso sobrecoste de 600 millones de euros sobre el presupuesto original y aún con muchas cosas pendientes.
Uno de los puntos clave será el de las frecuencias de paso de estos trenes, que irán desde los 7 a los 12 minutos en función de la hora y el tipo de día, ofreciéndose servicio desde las 6:30 de la mañana hasta la 1:30 de la noche, con diferentes tramos de uso y horas punta o valle, y por tanto mayor o menor frecuencia en el paso de convoyes. Pero como mencionamos antes, estas dos nuevas estaciones son solo parte de lo que todavía queda pendiente de ejecutar en esta ciudad y aún dista bastante de los planes iniciales hace ya casi 2 décadas, con esa conexión con el Hospital Civil, todo tras la eliminación de la que iba a ser la línea 3, hoy en día descartada y mucho más ambiciosa, sustituyéndose por esta conexión que incluirá, además, otras 3 estaciones intermedias. Sin embargo, muchas son las obras pendientes en esta zona del país en cuanto a transporte ferroviario se refiere. Recientemente hablábamos en otro vídeo del canal de la necesidad de ampliación de la estación María Zambrano, que con la presumible subida de viajeros por la llegada de los nuevos servicios de Irio, en breve Hablo y próximamente Wigo, podría colapsar. Y más allá de esto, aún queda mucho por hacer, con planes siempre dilatados de llevar las cercanías desde Fuengirola hasta Estepona y Marbella, en un proyecto, el llamado Tren de la Costa, que abordaremos en otro vídeo del canal, o el ramal que extendería la línea 2 del metro hasta el aeropuerto malagueño, de vital importancia, que además incluiría estación en Alhaurín de la Torre, sin olvidarnos de aquel proyecto de antaño de extender las cercanías al este de la ciudad, desde la Malagueta, algo a día de hoy parece que descartado por completo, pero que quizá, con suerte, podría relanzarse próximamente. Como dato curioso, queda para la historia el récord de viajeros registrados el primer día de la apertura de este nuevo tramo, rozando los 41.000 usuarios, un 46% más de lo habitual, a la espera de saberse si se debe a la importancia de lo recientemente abierto o básicamente a la curiosidad de los malagueños por probar este nuevo servicio, una obra sin duda muy esperada, siempre rodeada por la polémica, pero que al fin ya presta servicio, pero donde seguiremos muy pendientes por lo que todavía queda por hacerse. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.